Estamos en tranquilidad, no porque no nos preocupemos de nuestros seres amados, es que le creemos a un Dios vivo y de poder, a su nombre. Gloria. Le creemos a Dios, Aleluya, que ha dicho en su palabra: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Aleluya. A su nombre. Gloria. Yo le creo Aleluya. a Dios. Dios no miente, sí, Señor. Sí, Señor. Es que el Señor lo hizo porque Él nos salvó por amor, nos salvó por su misericordia. Nos ama Aleluya. mucho, sí, Señor. Sí, Aleluya. Señor. Aleluya, aleluya. Y nosotros Santo, en esta santo. clase, ¿verdad?, que estamos dando, estamos hablando de la justicia de Dios. Estamos en el libro de los Romanos y hemos pasado meses, díganme por qué, porque lo que vamos a estudiar hoy es bien importante, que usted ponga su corazón. Mire, si hay una clase que es importante, y es que Dios es tan tremendo. Mire, el hilo del culto ha sido así. Cuando usted vaya a estudiar, oyendo lo que yo le voy a decir, ha ido ahí bregando el Señor con ese hilo de la palabra, porque la Biblia es un solo tejido, como nos ha enseñado el pastor. Desde Génesis a Apocalipsis, entrelazados nosotros ahí, somos un solo tejido. Y ese tejido nos lleva a Cristo. Sí. Amén. Nos muestra a Cristo y a este Cristo crucificado. Aleluya. Y nosotros tenemos que saber reconocer qué fue lo que hizo Cristo en la cruz. Pero para eso es la iglesia, para testificar eso, porque el hombre del mundo no puede, y aún los mismos cristianos, no pueden pensar que yo que tengo un hijo, que me lo dio Dios, que es el unigénito, que es el único que tengo, ¿cómo lo voy a sacrificar por esa gente? ¿Cómo va a ser? Pero Dios es Dios. Amén. Y Dios sabía, ¿verdad? ¿Cómo Abraham iba a tener esa disposición de carácter de sacrificar al hijo de su entraña, que era Isaac, que Dios le dio, que era el hijo de la promesa? Y cómo Dios le dijo, y él, mire, fue. Ahora, yo no sé, a mí usted no me pregunte eso, porque si usted me dice a mí, yo no tengo ningún hijo, pero todos son mis hijos. Y todos, ¿verdad? Pero si de mi vientre hubiera nacido, ay santo, mi alma te alaba, ten misericordia de mí. ¿Viste? Ten misericordia de mí, porque la verdad es que ese Abraham siempre, hermano, hay que ver que sus ojos estaban puestos en Jesús. Aleluya. El autor, en Jesús sin aún viendo visto, pero era el Redentor. Y era el Salvador, y era la persona de Dios que venía a salvar el mundo. Amén. Aleluya. Y cómo se habla de Abraham en la palabra de Dios con tanta virtud, y cómo tiene que haber subido esos montes. ¿Cómo tiene que haber subido esos montes para ir a sacrificar a Isaac? Dios mío, no es fácil. No, pero Dios es bueno. Lo grande es que Dios salvó a Isaac, pero a Cristo no lo salvó. Lo grande es que Dios salvó a Isaac y lo libró de la muerte, pero a Cristo, dice el pastor, no lo libró de esa muerte. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía que morir por nosotros. Sí, Señor, tiene que pasar. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, entonces ¿dónde estaríamos usted y yo? Aleluya, sí, Lo que Señor. pasa que yo estaba pensando que Dios tenía que ser un pescador de almas. Entonces, cuando el pescador tiene un anzuelo, le pone una carnada, ¿verdad? Y la tira y el pez
se come la carnada y queda encajada. Caga el suelo. Porque cuando Dios puso la carnada en la cruz, que era Cristo, el diablo quedó derrotado. Amén. Lo pescaron en la mentira y en el crimen. Voy a comenzar este estudio bíblico, ¿verdad? Porque se me va el tiempo tan rápido y no quiero cansarlo tampoco en la silla. Pero voy a orar primeramente porque hay unas profundidades en este estudio que necesitamos entender. Necesitamos tener la mente puesta en el Señor. Padre, tú nos has dicho en tu palabra claramente y nosotros lo creemos que tenemos la mente de Cristo. Aleluya, átala, Padre. Esa mente de Mente a tu Cristo mente, que está en Padre. nosotros, Señor. Dios, Te Padre, pedimos, oh Dios, tu que en este palabra, momento Jehová. se desarrolle toda sabiduría del cielo, todo discernimiento, todo conocimiento, gloria, sí, Señor. toda revelación, Padre, toda iluminación de tu palabra venga a nosotros, Señor, en tu reino. Padre Santo, necesitamos de ti, Padre, para comprender los misterios de la cruz, los misterios de tu palabra, Señor. Porque nuestra carne, Señor, es muy pobre para la enseñanza y el conocimiento, Padre Santo. Pero tú eres todopoderoso y grande, Aleluya, maravilloso. grande, maravilloso, Y a ti te Jehová. damos toda la gloria y la honra, Padre, por permitirnos escudriñar las Escrituras, como dice tu palabra, porque vosotros creéis que dan la vida eterna, pero ellas son las que dan conocimiento de mí. Y tenemos conocimiento de ti a través de tu palabra, Padre. Gracias Aleluya. te damos, Sí, oh Señor, Dios. gracias te Gracias damos. te damos por esa mente de Cristo y por la lectura bíblica, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Amados, y nosotros vamos a continuar el estudio del capítulo 5 de los Romanos. De la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Y en nuestro estudio anterior estábamos hablando de la justicia de Cristo contra el delito de Adán. Adán cometió un delito. Amén. Y por eso fue culpable. Aleluya. Vamos a estudiarlo y vamos a verlo ya mismito de qué estamos hablando. Pero estamos hablando de la justicia de Cristo porque el libro de los Romanos nos habla de la justicia de Dios en Cristo. De eso es que nos habla el libro de los Romanos. Y dijimos que en el verso 19, Pablo resume su argumento sobre la supremacía, aleluya, federal. Porque dice el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Por la obediencia, la desobediencia, por la desobediencia, por eso este fue el delito de Adán, haber desobedecido a Dios. Él lo desobedeció porque Dios le dijo, de todo árbol lo creó, lo llevó a aquel huerto y le dijo, de todo árbol que hay en este huerto tú puedes comer, pero del árbol de la ciencia o de la sabiduría, del bien y del mal, no puedes comer, porque una vez comas de ello, vas a morir. ¿Por qué iba a morir? ¿Qué era eso? El árbol de la sabiduría. Acuérdense que Adán estaba en la inocencia, en la disposición de la inocencia. Él era inocente, era como un niño, con mucha sabiduría, pero en cuanto a la maldad, en cuanto al pecado, era un niño. O sea, no era ni un niño, era santo, era como Cristo, aleluya, con toda la santidad. Entonces Dios lo quería bendecir. Y lo bendijo porque estuvo un tiempo en esa disposición de santidad, de ser inocente. Pero cuando iba a comer, si hubiera comido, o cuando comía del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, se le iban a abrir todos sus sentidos. Entonces iba a ver que estaba desnudo, iba a descubrir la desnudez, lo que era eso, ¿verdad? Que había que cubrirse.
La desnudez porque nadie anda por ahí desnudo. Y todo el mundo sabe que no tiene que andar desnudo. Y ellos cosieron hojas de parra y se hicieron sus delantales y se cubrieron sus partes íntimas, ¿verdad? Pero también supo de la mentira del diablo que los engañó, del engaño, y supo de lo que era el pecado. Entonces por eso es que él le dice claramente que moriría. ¿Por qué? Porque toda desobediencia es pecado, y el pecado lo que engendra en el hombre es muerte. Muerte espiritual y muerte física y muerte emocional también. Si no, examínese usted y usted verá que eso pasa. Cuando el hombre anda en pecado, anda fuera de la voluntad de Dios, anda como, ay Dios mío, asustado. Así estaba Adán, se asustó, tuve miedo, me escondí. Tuve miedo y me escondí y le dije, pero ¿y por qué tú te escondiste? ¿Quién te dijo a ti que estaba desnudo? Ay, la mujer que tuve, acusando a otro. Todo eso en un momento, hermano, se descubrió la acusación, el delito de la intimidación está fuera de toda culpa. La mujer que tuve acusó a Dios también, porque Dios había creado a la mujer. Entonces esa mujer era una mujer imperfecta. La mujer se dejó engañar. De igual manera, ¿por qué? Porque pecó por el deleite de la carne, el deleite de los ojos, y la serpiente le dijo, eso es mentira, tú no vas a morir. Lo que pasa es que Dios no sabe que tú vas a tener sabiduría y vas a ser como Dios. Entonces ella dijo, wow, yo voy a ser como Dios. Y la mentira que está diciendo el diablo, que Dios va a salvar a todo el mundo por igual. Exacto. La mentira que dice el pastor aquí, ¿verdad? Que trae el espíritu a su mente, que dice que el diablo dice que Dios va a salvar a todo el mundo por igual, porque hay falsas doctrinas que dicen que Dios va a salvar el mundo entero, y otras doctrinas dicen, no, pero si eso de salvación no existe, porque una vez el hombre muere, el alma se aniquila, esa alma no va para ningún lado. Eso no es verdad, no hay ningún cielo, no hay ningún infierno, y son cristianos, supuestamente, mantienen esas falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la apostasía de la palabra, tiempos apóstatas, donde aún conociendo la verdad, niegan la eficacia de ella. Y dijimos que en el verso 19, Pablo resume su argumento. ¿Cuál capítulo yo? ¿El 12? No, estamos hablando del capítulo 5, pastor. Capítulo 5 de Romanos. Amén. Y dijimos, ¿verdad? Y el solo acto de la desobediencia de Adán hizo pecadores a todos los hombres, no teniendo nosotros solamente una naturaleza pecaminosa, sino también siendo culpables del acto de pecado a Adán. ¿Y por qué? Porque el hombre, pues, que engendra hombre, y del hombre, ¿verdad?, nace la maldad, nació el pecado, y aún nosotros, siendo creados por Dios, tenemos ese espíritu de desobediencia que heredamos, y ese espíritu de la carnalidad que heredamos de Adán. Y por eso es que dice que somos culpables del acto de pecado. Yo tenía un pastor que decía, usted nunca ha visto un niño, pecadores. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser, Dios mío, si no son inocentes? Pero usted no ha visto un niño como se levanta y despierta y pega a llorar y quiero y ya ahí dentro de esa carne no le importa que la mamá esté cansada, no le importa que el papá tiene que ir a trabajar, Así es. no le importa, tiene necesidad, y el egoísmo dentro de la carne. El pastor lo veía así, ¿verdad? Quizás nosotros no lo estamos viendo así, pero medite bien, esa es la naturaleza de la humanidad, como es el hombre en sí.
Amén, aleluya. La palabra para desobediencia en el verso 19 sugiere un descuido de escuchar a Dios. ¡Ay, santo! Dice la Escritura que toda desobediencia es pecado y que Adán desobedeció porque no escuchó a Dios, no lo quiso escuchar. Dios se lo había dicho a él. A él fue que le dio la noticia de, ¿verdad? El mandato. Fue al hombre que se lo dio. Aleluya. Aleluya, aleluya. Pero no quiso obedecer. En el momento, mire, si Adán hubiera dicho a Eva, no, espérate un momento. Ya el Señor dijo que de ese árbol no podíamos comer. Así que yo no voy a comer de ese árbol. ¿Cuántos tienen voluntad propia? Amén. Nosotros no somos simplemente marionetas. Por ahí dicen que Adán le baja el gancho. Ajá. Y dice el pastor una broma con Julie que le dio a los muchachos así que Eva fue la que le bajó el gancho a Adán. Adán le bajó el gancho a Eva. Adán le bajó el gancho a Eva, no bueno, pero Eva vino con ese cuento a donde él. No le dio, no comieron los dos, no se sabe si a la misma vez o no. Pero bueno, ya comió y vio que el árbol, el fruto estaba bueno y era deleitoso. Amén. Y fue donde aquel varón. Pero el varón pudo haber dicho, y usted puede decir, no, yo no voy para allá. Yo no me voy a ir a juntar con esa gente, porque esa gente lo que van es a beber y a fumar marihuana y a hacer esto, aquello, lo otro. Yo no tengo parte en ese ambiente. Y aun cuando... No le decimos así nosotros ahora a las circunstancias en las cuales nosotros vivimos, iglesia. Usted no se mete en los paris de la calle y pega a irse a la trance. Usted no hace eso. ¿Cuántos hacen eso? Nadie aquí hace eso, dígame, pastor. Aun cuando Dios lo llamó donde tú estás, Él le hubiera Ajá. dicho, te fallé, Dios, perdóname. Amén. Yo lo hubiera perdonado. Claro que sí. Pero no vino y se justificó y le echó la culpa a la mujer. Aleluya. Oiga lo que dice el pastor, lo oyó allá atrás. ¿Lo oyeron? Eso es bien importante. Él pudo haber dicho, perdóname, Padre, yo te fallé. Ay, qué diferente hubiera sido. Porque mire cómo somos nosotros. Todo el tiempo, de una forma u otra, esta carne desobedece a Dios. Dios te dice, vamos a orar, y tú dices, ay, yo tengo sueño. Dios te dice, vamos a leer la Biblia, y tú dices, porque vamos a leer la Biblia, es que Él está leyéndola contigo, porque si Él no la lee contigo, tú no vas a entender nada. A su nombre, gloria. Gloria, aleluya. Si Él no está contigo en oración, tú tampoco tienes espíritu de oración. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Si el Espíritu Santo no está ahí con nosotros, nosotros no tenemos esa unción de estar 1 hora, hora y media, 2 horas en esa oración. Aleluya. Alaba lo que Él vive. Vive No, Cristo, nos sí. vamos 3 segundos y ya. Cuando estamos en la carne, sí. Pero vamos a descubrir lo que significa esto. Dice claramente, pero la obediencia de Cristo no solamente incluyó su muerte en la cruz, sino también su vida santa de obediencia a la voluntad del Padre. Estamos viendo el primer Adán, que era Adán, que fue creado del polvo de la tierra, y estamos hablando del segundo Adán. Ese es el postrer Adán, porque no hay más ninguno. El postrer Adán. Amén. Como dice el pastor, muy bien. Gracias, pastor, por corregir esa parte. Aleluya. Nos dice que son 2 mejor que 1. Amén. Ustedes tienen bendición grande. Sí, Yo grande. también. Amén. Porque tengo el pastor conmigo. Aleluya. Pero la obediencia de Cristo no solamente incluyó su muerte en la cruz. Oiga bien, iglesia. No solamente fue la cruz. Fue una vida santa de obediencia a la voluntad del Padre. Y cuando dice santa, hablamos de separada para Dios. Y Dios habla de una iglesia santa, una iglesia que se separa del mundo, porque lo que llama la tendencia del mundo
Al creyente no le agrada. No es que nosotros seamos antisociales, porque no hay unas personas que sean más sociales que los cristianos, porque los cristianos hablan hasta con la muralla. Cuando van a la tienda y le hablan de gozo del Señor a aquella y le hablan de la clave de hablar con el Señor. Y los cristianos somos bien, pero bien, se nos quitó eso de tener un carácter que no fuera comunicativo. Eso se nos fue a nosotros, somos bien comunicativos. Aleluya. Y nos gusta hablar con el prójimo, pero no nos gusta la mundanalidad. No nos gusta compartir en un mundo de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y toda desobediencia es pecado. Y el Señor dice que si esto es malo o aquello es malo, porque no te edifica, ¿verdad? Porque no te bendice, porque no te hace crecer en el espíritu, porque para eso estamos, ¿es o no es? Para crecer, para desarrollarnos, para madurar, porque esa es la santidad. La madurez que hay en el creyente es lo que lo lleva a la santidad, porque su palabra nos hace mirar las cosas bajo un vidrio diferente. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Cuando miramos el mundo, lo miramos con misericordia, no es con desprecio. No, porque ninguno de nosotros despreciamos a un pecador, porque pecadores somos todos, pero arrepentidos acá y allá por arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De desobedecer a Dios, porque eso fue el pecado que trajo a Adán, el pecado de la desobediencia. Pero es que de ahí se engendra todo, porque si el Señor dice no matar y tú matas, estás en desobediencia, ¿verdad? Si el Señor dice no robar y se roba, pues estás en desobediencia. Amén. Si el Señor dice guarda mi tiempo, mi fiesta, mis días de reposo, porque Él es el reposo. No es que sea simplemente el sábado o el domingo. Él es nuestro reposo. ¿Cuánto tiene que ser reposo? ¿Cuánto Amén. reposamos en el Señor? Sí, Señor. Aleluya. Dice claramente que Cristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 38. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros estamos en esta tierra y hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén, amén. Una nueva criatura en Cristo es aquella que se ha apartado. No porque usted está haciendo un sacrificio, no es que usted le llama, usted se apartó para el Señor porque eso está dentro de usted. Es una cosa como que ahí no hay un deseo de andar de aquí, de allá, de meterte en el mall y estar 7 horas ahí, o de irte para la playa un domingo. No tienes ese deseo. No es que no vaya, puede ir lunes, martes, pero el deseo tuyo es Dios. Amén, amén. El deseo tuyo es buscar su presencia. Y Cristo dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aleluya. ¿Cuántos son enviados? Sí, Señor, amén. Todos somos enviados, porque todos somos discípulos. Aleluya. Amén. Y todos somos enviados a predicar este evangelio a toda criatura. Sin embargo, fue su muerte en la cruz y su resurrección que hace posible que Dios declare justo al pecador que cree en Él. ¿Por qué hablamos de esta forma? Porque comienza el capítulo 5 con el verso 1 que dice algo hermoso: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Justificados por la fe, ¿en qué? En Cristo, en su muerte en la cruz. Yo
yo no me puedo justificar a mí misma del pecado, porque nada bueno, hemos estudiado ahí que no hay bueno ni aún uno. No hay quien entienda, ya lo estudiamos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Bendito sea el Señor. No hay quien haga lo bueno. Entonces yo no me puedo justificar. Cristo me justifica a mí delante del Padre. Aleluya. Esa es la justicia de Dios en Cristo. Aleluya, santo. Amén. Sí, Señor. Me justifica Él. ¿Cómo? Por su muerte, por su derramamiento de su sangre, porque Él pagó todo el precio del pecado del mundo. El pecado trae la muerte. El pecado trae la enfermedad. El pecado trae maldición sobre el hombre. Amén. Sí, Eso es lo que hace el pecado. Pero Cristo trajo bendición. Aleluya, gracias, Señor. ¿Cómo? A través de la cruz. Por eso es que tenemos que verdaderamente no puede haber iglesia de Jesucristo si usted no entiende el sacrificio de la cruz. No podemos ser iglesia de Cristo si no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos a justificar a nosotros mismos y le estamos diciendo a Dios que no valió la muerte de Cristo. Entonces por eso es que hay tanta falsa doctrina que me pongo esto, me quito aquello, no te pongas las pantallas, no te pongas la pulsera, pero si te pusiste el broche y es el mismo oro, lo único que lo bajaste 2 pulgadas más para abajo, alaba. Aleluya, aleluya, santo. Alaba lo que Él vive, gloria al Señor, a su nombre. Gloria. Pero entonces nos justificamos haciendo obras. No, porque yo voy para la iglesia, me voy a meter en ayuno, en oración. Todo eso es bueno. Todo eso es bueno para tu vida espiritual. Pero no porque tú hagas ayuno y oración tú te salvaste. Porque mira que los musulmanes ayunan por un mes corrido y hacen oración 5 veces al día, pero no tienen a Cristo como su Salvador. Y Cristo es el Salvador del mundo. Aleluya. Amén. Amén. No como una religión, sino por el mandato del único Dios verdadero. A su nombre, gloria. Aleluya. Cristo es nuestra justicia. Adán es nuestro pecado y muerte. Amén. Eso fue Adán. Eso fue lo que hizo el Adán. Adán pecó y nosotros heredamos como hombres esa maldición del pecado. Aleluya. Tienes que leer la Biblia del 1 al 5 para que entiendas esa posición de lo que estoy diciendo. Por eso es importante. ¿Ah? Que lea el reglamento. Que leas el reglamento, dice el pastor. Adán es nuestro pecado y muerte, porque el pecador que oye y se somete obedientemente a la voz de Cristo recibe una declaración de justicia librándole de la condenación. El Señor Jesucristo mismo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 24, de cierto os digo. Capítulo 5 del Evangelio según San Juan, verso 24. Y dijo Jesucristo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, oye bien, cree al Padre que lo envió. Oíste la palabra de Jesús, pero creíste al Padre, el que lo envió, tiene vida eterna. Aleluya. Aleluya. Gracias. Y eso fue Jesús que lo dijo, de cierto, y fue antes de su muerte, porque él sabía que él venía a morir por el pecado del hombre. Amén. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, el versículo 20 de este capítulo 5 de la epístola a los romanos, estoy en el capítulo 5 de la epístola a los romanos, dice el verso 20, pero la ley se introdujo
para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya. La ley nos señala el pecado. Eso es lo que hace la ley. Usted sabía eso, ¿verdad? Nos señala, nos dice, no matarás. No tendrás dioses ajenos, que no sea Dios, solo a Él adorarás, solo a Dios honrarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo, esa era la ley, ¿verdad? Que lo llevaba a eso. No robarás, aleluya. Ahora, no somos librados de la naturaleza pecaminosa. Dice, perdón, un poquito más arriba. Cuando Dios dio la ley, le dio un sistema de sacrificios al hombre. Le dio el sistema, cuando dio la ley, ¿verdad? De las ordenanzas, de los sacrificios, de los corderos, de los carneros, para expiación de los pecados. Y ese derramamiento de sangre, ¿verdad? Porque la ley decía, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Así que como Cristo no había venido todavía, se sacrificaba un cordero. Más tarde Cristo vino para cumplir todo lo que esos sacrificios simbolizaban. Cristo lo cumplió, por eso es que ya no hay sacrificio. En el altar del Señor, el Señor dice, yo no quiero sacrificio, ni quiero ofrenda que tú me darías. Amén. Lo que Él quiere es obediencia. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Qué grande es la obediencia, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. En otras palabras, Dios ha dado a la raza humana, pues una raza que es perdida, una raza que cayó en la maldición del pecado, una oportunidad para ser librados de la culpa del pecado. Ahora, no somos librados de la naturaleza pecaminosa. Oiga bien, no somos librados de esta naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque vivimos en esta carne. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué usted tiene que pedirle perdón al Señor a cada rato? Pues porque la carne es pecado, porque la carne te debilita el alma y el espíritu. Por eso es que hay que fortalecer el espíritu más que la carne. ¿Y cómo se fortalece más el espíritu? A través de la palabra, de la oración, de la adoración, de la búsqueda. Lo que sucede, como dice Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3, dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios porque la naturaleza pecaminosa, que es lo que quiere decir la carne, no se somete a Dios ni tampoco puede. Exacto, ya estamos hablando del capítulo 8 y eso lo vamos a estudiar con más detenimiento, pero eso es así. Ahora, no somos librados de esta naturaleza pecaminosa, no nos vamos a librar porque la mantenemos hasta cuando vayamos a morir. Ahí, ¿verdad? El cuerpo lo vamos a mantener ahí. Aleluya. La ley se introdujo no con Adán, sino con Moisés, algunos centenares o miles de años más tarde, y reveló lo que Dios exige de quienes permanecen en el linaje del primer Adán. O sea, Dios le exige de los que permanecen en el linaje del primer Adán. Usted es judío, usted quiere guardar la ley, pues guarde esa ley. Pero la ley no te va a salvar. Pero la ley le muestra el pecado y le muestra que tiene que tener redención de ese pecado. Amén. El hombre es desobediente cuando le dice no haga esto, entonces lo hace. Amén. Amén. No son los pecados ni la naturaleza pecaminosa, sino el pecado de Adán, lo que Pablo discute aquí. El pecado de Adán es lo que está discutiendo, la herencia que lleva el hombre. La ley vino al lado del hombre no para rescatarlo,
ni para salvarlo, sino para que el hombre pudiera ver que era culpable ante Dios. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque mucha gente se justifica delante del Señor. A un creyente. Yo tengo un llamado. Pero ahora yo no puedo. Alaba. Ahora yo no puedo porque yo estoy bien ocupada y quizás mañana, Señor. Pero no hay una parábola que es así. La parábola de los talentos. Aleluya. Y no habla el Señor así. De ese siervo infiel. Santo. Pero a Dios me dio un talento. Pero yo ahora mismo no me puedo poner a orar porque es que yo estoy hablando a habichuela. Alaba. Gloria al Señor. Mientras tú hablas de la habichuela, tú puedes, eso es lo lindo de ser el creyente verdadero, que conoce los misterios y sabe que tú puedes estar 24/7 en oración. Ahora, hay un punto bien importante cuando el Señor te va a orar al templo con tus hermanos, porque hay una coinonía cristiana, hay una unción especial. No es lo mismo cuando usted está orando en su casa, aunque yo sé que uno tiene, cuando uno tiene ese espíritu de intercesión, uno intercede hasta dentro de la bañera. Amén. Donde sea, está en intercesión. Pero cuando usted está en acuerdo, porque dice la Escritura, cuando dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa. Aleluya. Alaba. Sí, Señor. Entonces yo no estoy en el poder del acuerdo. Cuando estoy allá en mi casa solita, yo estoy sola con el Espíritu Santo, amén. Pero tú no estás con tu hermano y tú no conoces la necesidad de tu hermano y tu hermano no te dice la necesidad que tiene y tampoco te trae la vecina que está así asado y tampoco te dice de lo otro y de aquello y del otro y tú te envuelves en tus cosas. Pero no te acuerdas que por allá en Ucrania ya se olvidaron. Y en Haití, ¡ay, santo! También el Señor tiene almas que salvar. Y Haití nadie se acuerda ya. Hay pocos que se acuerdan. Nosotros, la Iglesia Cristiana de Oración Sion, siempre los llevamos en oración y nos acordamos de ellos. Porque están en nuestro llamado. Amén. Nos acordamos de los huérfanos. Porque el Señor dice que nos acordemos de los huérfanos. Aleluya. Porque los huérfanos son de Dios. Y es el padre de huérfanos y defensor de las viudas. ¡Aleluya! Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Ahora, si la ley multiplicó la transgresión, entonces la gracia de Dios fue multiplicada aún más. Dice que la ley te señaló todos los pecados. La transgresión. La ley de Moisés señalaba todo con especificaciones. Cuando usted va a ver en Deuteronomio, en Levítico, en Números, en todo donde está la ley, aleluya, la ley de Moisés está bien descrita y te señalaba el pecado, pero abundantemente, pero dice que Dios multiplicó la gracia en Jesucristo. Aleluya, sí, Señor. Y que por gracia somos salvos. No hay que hacer ningún ritual, no hay que venir a arrodillarse, caminar la escalera de arriba abajo de rodillas, no hay que vestirse de hábito, no hay que ir a ningún sitio en particular, simplemente tú tienes que decirle: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y reconocer nuestra naturaleza pecaminosa ante el Padre, porque mucha gente se justifica a sí mismo y eso es desagradable a Dios y es hacer a Dios mentiroso, porque es como decir que Cristo vino en vano. Usted sabe que hay mucha gente que dice que Cristo, ¿y para qué vino Cristo? Para morir por nuestro pecado. Y usted tiene que tener la convicción verdadera para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que tener la convicción verdadera del sacrificio de la cruz, que lo hizo todo por mí,
y yo no puedo hacer nada por salvarme. Yo sí puedo hacer para ser obediente o desobediente, porque en esta naturaleza Dios me dio a mí lo que se llama la voluntad propia. Me la dio para decirle el libre albedrío que llaman. Me dio la voluntad, no me hizo un monigote. Tenemos que tener eso claro. Iglesia, la gracia de Dios es como un río poderoso que inunda las orillas feas del pecado. Pablo, San Agustín, San Francisco, Lutero, Juan Bunyan. ¿Quién era Juan Bunyan? Un hombre que vivió para los 1600 y que escribió el Progreso del Peregrino, tremendo libro. Yo no sé si usted lo ha leído, búsquelo. El Progreso del Peregrino. El tesoro de la oración de aquellos tiempos. El fuego de Dios. Fueron obras que hizo Juan Bunyan, escrituras. Pero el Progreso del Peregrino es algo que se estudia, yo creo que en toda la iglesia. En toda la iglesia. Si usted no lo ha leído, deleítese, porque yo creo que fue uno de los primeros libros que yo leí fuera de la palabra de Dios y me hizo pensar mucho en cuán pecador es el hombre y yo, como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y cómo ese peregrino tiene que ir progresando por la vida es sumamente interesante hasta llegar hasta la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Todos estos conocieron la abundante gracia de Dios. La ley es un proceso de adición, mientras que la gracia es un proceso de multiplicación. La ley te dice y te muestra, pero la gracia te multiplica la bendición de Dios. Aleluya. La gracia de Dios es suficiente. Bendito Dios. Continuemos ahora en el verso 21 que dice, para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Porque así como el pecado reinó para muerte, el príncipe de la potestad del aire, el rey de esta tierra, lleva al hombre a la muerte, porque lo lleva al pecado. Amén. El hombre que no tiene a Cristo vive completamente en el pecado de su carne. Sí, Señor. Total. Mire, puede ser un médico, puede ser un príncipe de la tierra, puede ser qué sé yo quién, un astronauta. Bueno, no me hable de esos astronautas, que yo conocí uno que se robó la Eastern completito. De los primeros astronautas, no lo voy a tirar al medio, porque estoy aquí por la pero él sabe si me está viendo, lo cual lo dudo. Cuando llegó a la Eastern, empezó a hacer, yo estaba allí, yo sé lo que le estoy hablando. Hizo, creo que fueron 57 vicepresidentes fantasmas. Y por ahí empezaron a echar los chavitos por ahí, hasta que se acabó la línea aérea. Y esa fue la voluntad de Dios, porque el Señor nos los había hablado, a mí y a todos los creyentes que estábamos allí, y nos había dicho eso 10 años antes de que pasara. Voy a cerrar la línea aérea. Prepárate. Para que no se gloríen tanto en la línea aérea y se vayan a predicar el evangelio. Wow. Ah, sí, porque era cosa grande ser ariomosa, pero grande ser cristiano. Grande ser un verdadero cristiano. Aleluya. No a la orilla del camino y no entre los espigos, sino caminando en las tierras firmes de la palabra, que son fértiles y gloriosas. La ley dice, aquí vámonos para el verso 21, hoy en día vivimos en un mundo donde el pecado reina y Satanás es el príncipe de la tierra. El apóstol Pedro nos dice allá en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Sed sobrio, estate atento. Mira que te van a tirar por ahí. Y usted sabe por dónde. Es como, el diablo es como decir estos grupos terroristas que dicen, el viernes voy para allá. ¿El viernes de qué? Si están velándote para, ¿verdad? Es cuando te cojan inadvertidos. Y eso es una estrategia de guerra. Eso de estar diciendo Estados Unidos y todos los países del mundo, eso no es la ética de la guerra. Están diciendo, voy a tirar, pero es por la humanidad, ¿verdad? Voy a tirar la bomba. Yo estaba oyendo unos generales ayer, por eso que estoy hablando de eso. Unos generales de guerra que estaban diciendo, pero es que no se dice a dónde usted va a ir a romper y a desbaratar o a sacar, no se dice, porque entonces ¿para qué lo va a hacer? Bueno, lo hacen por la humanidad, porque hay muchos inocentes, amén, pero el diablo no le importa eso. El diablo te coge inadvertido cuando estás descuidado. Dice que es en el día malo, en el día de ayuno, alaba. En el día que estás debilitado, el día de ayuno, hermano. Yo conocí uno que hizo 40 días de ayuno y era un hombre usado por el Espíritu Santo, pero de una forma hermosa, hermosa, hermosa. Dios lo había sacado de la droga. Y fue usado en los años 80, ¿te acuerdas, Héctor? Pero hermosamente por la radio, por la televisión, bendito Dios. Y en el día de ayuno, salió del ayuno y dijo, yo le voy a ir a predicar a todos los que están allí en la barriada y voy a meterme en el punto. Cuidado, tú te metes donde Dios te envíe. Y voy a meterme al punto, pero en su mente humana quería ir a predicar. Pero allí estaba el diablo esperándolo con una aguja bien larga y con mucha droga. Sobredosis y murió. Wow. ¿Te acuerdas? Una pena terrible, porque hay que estar atento. Hay que estar atento, hermano, que esta carne es bien pecaminosa. Y lo que dice Pablo, lo que yo no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Pablo dijo eso. Aquí mismo, en esta carta de los Romanos, capítulo 7, lo que yo no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Y era Pablo. Y lo que yo no quiero hacer, y lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. Alaba. Pero él decía, no lo hago yo, sino el pecado pecado que mora en mí, porque ese es el punto de esta clase, que el pecado siempre ha de morar en el hombre, hasta que usted encuentre la justificación en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Y sepa que en esa cruz Él crucificó su pecado y que usted no tiene que cargar con la esclavitud del pecado, porque el pecado esclaviza. Dígame usted que es mentiroso, a ver si no está todo el tiempo el diablo poniendo de mentira en la cabeza, para que diga, no es mentira. Ay, yo conozco uno que yo no entiendo, pero qué barbaridad. Yo creo que duerme y cuando despierta ya tiene la mentira en la cabeza. Así dice la Biblia, que así es el mentiroso y el pecador. Está maquinando a ver por dónde dice la mentira, porque es que siempre lo cogemos en el embuste bien grande. Ya no le decimos más nada, porque ¿qué vamos a hacer? Pero así dice la Escritura. ¿Qué pues diremos? Dice el capítulo 6. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Oh, gloria. En ninguna manera vamos a perseverar. Estamos en un estuche pecaminoso, pero tenemos la conciencia, la mente de Cristo. Tenemos el corazón lleno de la palabra. Nos advierte el Espíritu Santo. Nos separamos para Dios. Santificamos nuestra vida en una separación para el Señor. Porque ya no
vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió a sí mismo por mí. Aleluya, gracias, Señor. Y resucitó para darme vida eterna. Ya no vivo yo, ese es el punto. Lo hermoso del cristianismo es eso, hermano, que usted nace de nuevo, como nos decía el pastor el domingo pasado. El cristiano nace 2 veces y muere una vez, porque nace de esta carne y nace del espíritu, pero si ha de morir o ha de pasar al plano de la eternidad, pues eso es una vez. Pero el no creyente nace una vez, pero muere 2 veces. Así es. Muere en la carne y muere para el infierno. Vida eterna en el infierno. Una cosa terrible. Aleluya. Pero aquí nos dice esta carta, ¿verdad? Del capítulo, voy a adelantar. Gloria sea el Señor. Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. En el capítulo 6 presenta la santificación, ¿verdad? Y la santificación práctica. De ese capítulo, vamos del capítulo 6, estoy dando un repasito aquí. El apóstol Pablo dio a conocer las bases de este tema en la última parte del capítulo 5, lo que acabamos de leer. Pero todavía como parte del gran tema de la justificación, mostrando que la justicia es imputada a todo creyente en Cristo. Solo Cristo me justifica, y que el pecado original de Adán también es imputado a cada miembro de la familia de Adán, a cada hombre. Por eso es que la religión decía, los niños nacen con el pecado original, ¿cierto? La carne nace con un pecado porque la carne es pecaminosa. Y si usted no le enseña a un niño un buen camino, olvídate. ¿Para dónde va? Dígame usted, si usted no le enseña a un niño el buen camino, hace lo que le parece. Y se pone malcriado, o se pone egoísta, todo eso le viene a la carne, hermano. Hay una diferencia entre la justificación y la santificación, hermano. Sin embargo, notemos que la identificación con Cristo sirve de base para la justificación. Yo me identifico con Cristo porque Cristo me justifica a mí. Aleluya. Y yo voy pareciéndome a Cristo, dice la Escritura, porque yo me voy mirando en un espejo de la palabra, y esa palabra va cambiando mi rostro. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso es que es tan importante la lectura bíblica, iglesia. Porque usted se va a gozar. Primeramente que se va a gozar, y ese gozo es inefable. Ese gozo nadie se lo puede quitar. Aleluya. ¿Por qué se va a gozar? Porque usted va viendo la obra de la redención en esta palabra. Y dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque hay sobreabundante gracia para nosotros, pero nosotros no vamos a perseverar en el pecado. Aleluya. Dice el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aleluya. Si estamos muertos a esta naturaleza pecaminosa, vamos a morir a esta naturaleza pecaminosa. ¿Cómo vamos a morir? A través de la justificación en Cristo, mirándonos por la palabra y siendo a la imagen de Dios. Aleluya. Sí, sí, sí. Aleluya. Santo. Entonces, que se nos quita todo ese mal deseo de las cosas de este mundo que no se pueden dimensionar. Porque el mundo está, como dice la Escritura, como en los días de Noé. Como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasaba en Sodoma y Gomorra? Lo hemos discutido 1000 veces. Pero por aquellos que no están, el pecado de la carne era lo que abundaba, toda la orgía, toda la homosexualidad, todo el lesbianismo, toda la maldad. Imagínese usted
que aquellos hombres de Sodoma van a casa del siervo Lot, porque era siervo, claro, porque Lot clamaba a Dios. Él clamaba, Dios dice en la Escritura, que él oía el clamor de Lot. Aún estando ahí, era el sobrino de Abraham, y él clamaba, y Dios escuchó ese clamor y lo envió a sacar antes de acabar con fuego. La historia dice que el último clamor fue de la violencia de un hombre que le sacaron la piel vivo. Wow. Ellos le sacaban la piel vivo a los hombres y el clamor llegaba al cielo y Dios dijo, hasta ahí llegó. Y eso está pasando. Oiga bien, ahora. eso es lo que está pasando ahora. Las matanzas. La cosa horrible, hermano. Y dice, voy a terminar ya, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si estamos muertos al pecado, nosotros morimos al pecado en Cristo Jesús, amado. Y usted dice, pero caramba, pastora, pues caramba, también yo. A mí se me chicotea, pues, por eso es que está el Espíritu Santo. Recuerda que el Evangelio tiene dos piernas, la fe y el arrepentimiento. Fe, arrepentimiento. Qué lindo es eso, lo que dice el pastor. El Evangelio tiene dos piernas, la fe y el arrepentimiento. Gracias, Señor. Qué lindo es Cristo, Qué ¿verdad? lindo eres, Padre. Qué lindo es Dios, hermano. Cómo el Señor nos miró con tanta misericordia. ¿Sabe por qué nos salvó? Porque nos miró con ojos de misericordia. Dice que de tal manera amó el mundo, pero Dios nos miró y nos salvó por su misericordia. Nos amó y nos ama. Sí, Señor. Dice, voy a terminar, y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Aquí el bautismo no está hablando del bautismo de agua, está hablando de esa inmersión que nosotros hacemos cuando entramos como en una simbiosis con el Señor y nos enlazamos en Cristo. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Aleluya. Aleluya. Entramos en Cristo, morimos en Cristo y resucitamos. Aleluya. Estamos en Cristo, morimos en Cristo, porque cuando nos bautizamos también en las aguas, Sí. Pablo está señalando, ¿verdad? Porque esta palabra bautizados aquí tiene una connotación de inmersión, pero también de una unión verdadera. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, estamos diciéndole al mundo y a los testigos que ya no vivo yo, morí. Esa criatura murió, pero resucité. ¡Aleluya! Ese es el bautismo. Ese es lo que nosotros estamos haciendo. Cuando nos bautizamos en las aguas, estamos muriendo al yo y estamos resucitando en el ser nueva criatura en Cristo Jesús. El bautismo en agua es una identificación con Cristo, que ya lo que hizo el Espíritu Santo en nosotros, que nos sumergió en Cristo, morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, aleluya. Entonces las personas no conocen nuestro corazón, no saben lo que pasó. Entonces el bautismo en agua le da la revelación de lo que Cristo hizo por nosotros, que nos sumergen, muere y resucitamos, que ya lo hizo. Si Cristo viene y usted no ha sido bautizado, como quiera se va, porque ya Cristo lo hizo. Aleluya. O sea, que el bautismo nos salva. Nos bautizamos porque somos salvos. Aleluya, porque somos sepultados juntamente con Él, dice el verso 4, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Cristo resucitó por la gloria.
muchas religiones aún llamadas cristianas dicen que Cristo no murió. Cristo murió. Murió, claro que murió, pero fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre. Aleluya. Aleluya. Así también nosotros, la enseñanza, andemos en vida nueva. Ahí es que nos quiere el Señor, en una nueva vida. Aleluya. Una vida de gozo, una vida de paz, una vida de esperanza, una vida de fe, una vida de comunión. Una vida de armonía, una vida de sabiduría, de vivir, de verdadera vida. El mundo no tiene vida porque no conocen a Jesucristo, hermano, no conocen la palabra y la palabra es vida. Es medicina para todo nuestro cuerpo. Por eso es que el pastor está sano, porque él se come la medicina de la palabra a diario. Aleluya. Por horas de horas de horas. Por eso el Señor pues mira, ha dicho, pues mira, estamos aquí 5 meses, 6 meses, olvídate de ese detalle, que cuando a mí me parezca, dice el Señor, aleluya, yo haré lo que tengo que hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Santo. Sí, Señor. Santo. Santo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sí, Señor. Fuimos plantados, quizás nos van a sepultar si alguien muere antes del rapto. Estamos ahí, hermano. Está el tiempo pulseando. El reloj de Dios está llegando. Los latidos del cielo se están acomodando. Va bajando el rubio, aleluya, de Galilea, aleluya. Va el Señor llamando Sí, Señor. con trompeta de Dios. Aleluya. Y comando a su nombre, Gloria. a la iglesia, Sí, a la Señor. novia de Cristo, aleluya. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. A su Aleluya. nombre, Gloria. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Jehová. Yo creo que la palabra ha sido clara, Sí, Señor. clara. Puesto los ojos en Jesús. Hermano, nada que usted haga en esta vida puede justificarlo. Gracias. Solamente Cristo puede ir al Padre a justificarse. Por eso es que nosotros tenemos lo que se llama un mediador Gracias, Jehová. entre Dios y el hombre. Por eso es que yo puedo llegar al trono de la gracia. Sí, Señor. Por eso es que yo amo llegar a este altar. Amo y tirarme de rodillas. Porque sé que hay una comunión íntima Aleluya. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a tu nombre. Siempre he amado el altar de Dios, hermano. Es que siempre lo he amado. Aun cuando no era pastora, cuando era recién convertida, yo iba a la iglesia del hermano Efraín a las 4 de la mañana y eso para mí era lo más grande de la tierra. Sí, Jehová. Tan así fue que el pastor, sin haberme conocido, me dijo, aquí te voy a dar las llaves del templo. Y yo dije, wow, qué bendición tan grande. Aquí es que voy, Señor. Hermano, el llamado es ese. Aleluya. El llamado es la iglesia intercesora. Porque la iglesia es la que puede cambiar el curso de las cosas y detener la destrucción de este mundo. Sí, Señor. El Señor no lo va a destruir todavía. Lo va a destruir cuando la iglesia se vaya. Aleluya. Santo. Pero ¿cuándo se va la iglesia? ¿Estás tú preparado? Verdaderamente, como creyente verdadero, ¿estás tú preparado? Le puedes decir al Señor, Señor, yo me voy contigo porque yo estoy libre de la maldición del pecado, porque Cristo me justificó. Aleluya. Aleluya. Y yo creo en Cristo. Amén. Y
y Cristo es mi Salvador, y Cristo es mi Redentor, Sí, y Señor, Cristo por su aleluya. gracia sobreabundante me regaló la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, Gracias, por Padre. estas palabras que tú nos has dejado pronunciar en esta mañana para la gloria y honra de tu nombre. Sí, Señor. Tú conoces los corazones que estamos aquí, Padre Santo. Y todos venimos, Señor, con espíritu contristado. Aleluya. Señor, glorifícate A ti, en nuestra Señor, vida, humillado. A ti, Padre amado, reconociendo que somos pecadores, Padre, pero arrepentidos, Señor, y suplicando que tu gracia sobreabunde en nosotros, Señor, para que esa gracia nos permita vencer. Aleluya. Esa gracia nos permita vencer. Esa sangre nos limpie, Señor, de todo pecado, Padre. Gracias, Padre amado, por tu misericordia, tu bondad infinita. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Rey Salvador. Y santo, santo, santo eres, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo. Sí, Señor. Si hay algún hermano que Gracias, necesite Padre. la oración, Aleluya. yo voy a pedirle a la hermana, Sí, Señor, Padre. a la hermana Gracias, Padre celestial. Anita, que es diakoniza, Gracias, junto con la Señor. hermana Sí, Señor, aleluya. Lili, Gracias, que es intercesora, que se vengan detrás de esta hermosa familia que ustedes saben Sí, Señor. que nosotros oramos por Michelle y por Gracias, Edwin Señor. y por Sí, Micael. Señor, aleluya. Vengan detrás ahí, pongan Sí, su Señor. mano sobre ellos, Sí, Señor. ayúdennos en esa intercesión. Gracias, Padre. Bendigamos a los hermanos que han podido llegar. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Acércate, Yaya. Gracias, Padre. Acércate, Normita. Amén, aleluya. Acérquese a la iglesia. Gracias, Padre. Vamos a acercarlo con un cerco de bendición. Sí, Señor. Acércate, aleluya. Yaya. Gracias, Padre. Acércate allá. Sí, Señor, Acércate, aleluya. hermana Wanda. Gracias, Padre. Hermana Wanda, ponte Sí, de pie. Señor, aleluya. Allí, Betmari. Vamos Gracias, a acercarlo Padre. Sí, con un Señor. cerco de bendición, Gracias, Padre. Padre. Te damos gracias Padre. por esta Gracias, familia Padre. hermosa. Gracias, Padre. Tú la amaste antes de la fundación del mundo, Señor. Sí, Señor, aleluya. Sabemos, Señor, que en ese misterio de tu gracia está esa bondad y misericordia tuya para con tu sierva Michelle, Padre. Sí, Señor, ayuda. Cuánto amor tú has derramado sobre Dale Michelle. fortaleza, Padre. Cuánta gracia tú le has dado, Señor, al hermano Edwin, Padre. Cuánta bendición tan grande que tiene Micael, Padre Santo. Esos tres hermanos queridos, junto con su familia amada, la llevamos al trono de tu gracia. Sí, Señor. Señor, para pedirte Gracias, a ti, Padre, Señor, de la gracias, gloria, que seas tú guardando, protegiendo, bendiciendo, guiando, Señor, ministrando la necesidad que ellos tienen en esta hora y todos los días de su vida, Padre. Aleluya, sí, Señor. Líbralos, Glorifícate, Padre. Señor, de sus salidas y de su entrada a su Aleluya, hogar. sí, Señor. Protégelo, líbralos de todo Líbralo, mal, Padre, Señor amado. guárdalo, Padre, Líbralos, cúbrele, Señor, Padre. de todo mal. Salud y bendición, Guárdalos por ese Padre. camino siempre Aleluya, sí, de tu Señor. justicia, Sí, Señor, de Señor, tu paz, de tu amor, de tu unidad, Padre amado. Aleluya, Bendice a aleluya. estos hermanos Padre. de manera sobrenatural. Sobrenatural, Jehová. Gracias por Gracias, esta Padre. iglesia Gracias, Jehová. intercesora, Sí, estas Señor. 9 Aleluya. columnas, Mira, Señor, hermano, Padre, aleluya, que de tú la has red, traído Padre aquí en esta celestial, por mañana. seguridad, Bendito Padre, sea el llegate allá, nombre Padre. de Ayúdanos, Jesucristo. Padre celestial, A dale ti sea fuerza, toda la Padre, que gloria, tu presencia la maravillosa honra, esté con el ellos, poder Padre celestial. y la alabanza. Gracias, Padre, Gracias por los hermanos, Señor, que están a través del internet. Señor, A ti te pedimos, oh Dios del Gracias, cielo, Padre que celestial. tú bendigas cada una de las Sí, vidas Señor, que aleluya. están con nosotros, Sí, Padre Señor, amado. aleluya. Glorifícate, Glorifícate, Señor, Padre. en cada uno de aquellos que ha puesto su Gracias, corazón Padre. para entender tu palabra en esta mañana.
y entender el sacrificio de la Sí, cruz. Señor, aleluya. Gracias. Gracias, por el precioso Señor. sacrificio. Gracias Jehová. por Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu eternidad, Gracias Padre. por tu Y amor. porque hasta aquí nos has traído, Gracias Padre por tu celestial. misericordia, Gracias por Padre. tu misericordia. Gracias, Gracias, Padre. Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre, por tu Gracias, siervo, Jehová. amado. Gracias, gracias. Gloria Padre. sea tu santo Gloria nombre. sea tu santo nombre. Gloria sea tu santo Sí, nombre. Señor, aleluya. Aleluya, La gloria es aleluya. tuya. La gloria Aleluya. es tuya, Padre. Gracias, Señor. Gracias al Padre, Le gracias. damos gracias al Gracias, Señor Padre, por la gracias. iglesia de Jesucristo, Gracias, Señor. por su palabra, Sí, Señor. amado, por el amor entre los hermanos que es tan Amén, lindo. aleluya, sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. ¿Y dónde está Yuri? Gracias, Señor. Aleluya.